Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Es un gusto saludarles nuevamente, hermanos, amigos que nos están viendo también. Pues deseamos bendiciones para sus vidas. Que el Señor siga obrando, ¿verdad?, en los corazones de cada uno de nosotros, de ustedes, pues de todo aquel, ¿verdad?, que busca al Señor, de todo aquel pues que nos esforzamos para buscar, ¿verdad?, la presencia del Señor en nuestras vidas. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestros devocionales, con estos temas, pues que van relacionados ahora más, ¿verdad?, hacia la santidad, hacia la búsqueda del Señor, hacia la perfección, como dice la Escritura, ¿verdad?, que debemos llegar a la estatura del varón perfecto. Seguimos en un proceso de santificación, pero pues nuestro deber es también, ¿verdad?, de voluntad propia también caminar en esa obediencia, caminar pues siguiendo los mandamientos del Señor, ¿verdad? Lo más que podamos en cuanto a, pues, lo que el Señor establece en su palabra. Y pues ahorita vamos a ver en este devocional, eh, lo he titulado Debo guardarme para Dios. Vamos a ver lo que el Señor, ¿verdad?, tiene para nosotros. Debo guardarme para Dios. Vamos a tocar el tema, o vamos a tocar más bien el libro de Tesalonicenses. Es un libro muy interesante porque realmente hablan un poco de contexto, en contexto, para ponernos un poco en contexto. Habla en Tesalónica, pues lo que Pablo hace, ¿verdad? Es, va a predicar él a Tesalónica. Esta iglesia, pues, fue fundada por Pablo en compañía de Silas. Y al ver que muchos griegos se comenzaron a convertir al Señor, pues los problemas comenzaron porque realmente lo que ellos hacían anunciando a todos en las buenas nuevas, ¿verdad?, de salvación, que Jesús era el verdadero Dios y Rey del mundo, pues ellos empezaron a causar, ¿verdad?, molestia en todos los demás porque ellos lo tomaban como un desafío para el César. César era quien gobernaba toda esa área, toda esa zona en Tesalónica. Entonces, pues ellos tenían a César como un dios, era un dios para ellos este César. Entonces, al saber ellos que lo que predicaba Pablo es de que Jesús era el verdadero Dios y el Rey del mundo, pues ese celo comenzó, ¿verdad?, en él porque pues él se hacía un dios, lo veían como un dios. Entonces empieza la persecución y Pablo y Silas tienen que salir de Tesalónica. Y bueno, pues al hacerlo, Pablo pues queda preocupado por los problemas que se habían quedado en esta ciudad, pero pues escribe la primera carta, escribe esta primera carta Pablo a la iglesia de Tesalónica, porque empezaron a pasar problemas tan fuertes que Pablo pues lo menciona en esta primera carta de Tesalónica y lo habla como una gran tribulación, y eso es la preocupación de Pablo, esa gran persecución que había sobre los cristianos. Pero pues bueno, él sabía, ¿verdad?, que ellos se esforzaban cada día para alcanzar la gracia de Dios. Pablo reconoce el esfuerzo que ellos hacían al seguir fielmente a Jesús, y él los anima a seguir adelante a pesar de esa persecución, pero la iglesia siguió creciendo. Es decir, que eso no fue un impedimento, sino que ellos cada día se esforzaban más y más, y Pablo reconoce ese esfuerzo. Esta iglesia es a la que Pablo elogia mucho y les dice que es una iglesia fiel, es una iglesia constante, una iglesia perseverante, porque pues todo lo que pasaron ellos era en medio de esa grande persecución y cada día se hacía más intensa esa persecución que ellos sufrían. Lo que escribe Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, vamos a reflexionar en algunas palabras que Pablo les hace mención, que vienen del versículo 12 al 23. Pablo hace una exhortación a esos creyentes de Tesalónica y les ruega, así literalmente les ruega y les pide que reconozcan a los que ocupan puestos pues importantes en las asambleas. No había un pastor en sí entre ellos, pero a los que tienen esa posición, puestos importantes en las asambleas, Pablo les dice, ¿saben qué? Reconózcanlos,
respétenlos, tengan paz, ¿verdad?, entre ustedes. Entonces, también Pablo les dice, ¿sabes qué? Pero también amonesten a los ociosos, alienten a los de poco ánimo, les dice, sostengan también a los débiles y que fueran ellos pacientes, pacientes con todo esto. Todo esto, pues, con el propósito de una ayuda mutua, es lo que Pablo estaba, les pedía, ¿verdad? Que se ayudaran entre ellos. No era para menos, pues estaban en una posición muy, pues, fuerte, en cuestiones de esa persecución que estaban ellos pasando, ¿verdad? Como Pablo lo describe, gran tribulación. Entonces Pablo, pues, pide que nadie pague mal por mal, sino antes de eso, pues, que siempre siguieran lo bueno, pues sí, lo bueno unos para con los otros. Y hace referencia, ¿verdad? Les da también un mandato. Esto les dice, les mando también que estén siempre gozosos. Es decir, es una ordenanza que Pablo les está diciendo. Es decir, ¿saben que no tienen opción? Estén gozosos porque realmente esa persecución que ellos estaban sufriendo, pues estaban experimentando también, ¿verdad? De lo que el Señor mismo sufrió. Y pues eso es también lo que nosotros esperamos en algún momento. Y les dice, ¿sabes qué? ¿Saben que estén siempre gozosos? Oren ininterrumpidamente. También les manda que den gracias por todo, por todo. ¿Se imaginan dar gracias en una persecución? Como que humanamente es algo ilógico, ¿verdad? Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les dice, ¿saben qué? Den gracias, gracias por todo. Y pues esto es, porque les dice, porque esto es la buena voluntad de Dios. ¿Se imaginan una persecución? Pablo diciéndoles, animándolos y diciéndoles, ¿saben qué? Pues exhórtense, ayúdense, den gracias por todo en medio de la persecución, den gracias por todo, porque esa es la buena voluntad de Dios para con ustedes. En Cristo Jesús, les dice Pablo. Entonces también les manda que, pues que no extingan, ¿verdad? Que no entristezcan al Espíritu Santo. Por último, les manda tres cosas. Les dice, examinen o pongan a prueba todo. Todo lo que oigan, pongan a prueba, examínenlo. También les dice, retengan lo que es bueno, es decir, examínenlo, pásenlo por un filtro, pues véanlo, ¿verdad? Analícenlo y lo que sea bueno, reténganlo, quédense con ello, quédense con lo bueno. Pero hay otra recomendación que les dice, absténganse o manténganse lejos, tanto de acción, ¿verdad? Como de vista de toda la maldad. Esas son tres recomendaciones que Pablo les hace dentro de muchas otras. Entonces es interesante, ¿verdad? Primero dice, examinen todo, examínenlo, retengan lo bueno de todo eso que ya examinaron, retengan lo bueno y absténganse de toda maldad. Esto pues en tanto les decía, se mantengan lejos tanto de acción como de vista. Era muy común ver ahí en Tesalónica, ¿verdad? Entre los griegos, tener muchas mujeres, tener, de hecho, pues actos ilícitos, ¿verdad? De fuera del matrimonio, entre esas personas, ¿verdad? En los lugares donde ingerían bebidas embriagantes. Entonces Pablo les dice, absténganse ustedes de todo eso porque pues él sabía muy bien, ¿verdad? Que la carne realmente es débil. Entonces, estas tres acciones es lo que debemos de poner por obra nosotros también, ¿verdad? Como hijos de Dios en estos tiempos. Debemos examinar todo, retener lo bueno, abstenernos de todo lo malo. Por eso es que debemos nosotros guardarnos para Dios. Debemos guardarnos para el Señor. ¿Y cómo? Bueno, pues poniendo por obra también lo que Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica, que pues realmente en estos tiempos estamos pasando casi lo mismo. Ya lo que se está viviendo, lo que se ve en las calles, ¿verdad? Ya es algo muy, muy terrible. Entonces, vamos a ver lo que Pablo les dice en Primera de Tesalonicenses 5:23. Les dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primeramente Pablo dice, ¿verdad? Personalmente, pues, que Dios personalmente sería quien lo santificaría por completo. Es cuando Pablo dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dios mismo va a ser quien los va a santificar.
No es el hombre, no es el hombre, sino es Dios quien santifica al hombre. Y es lo que Pablo les está diciendo. Dios va a ser quien los va a santificar por completo. Es decir, que Dios estaría purificándoles, consagrándoles por completo hasta el final. Y eso Dios hace pues con un hombre, un cristiano verdadero, con un hombre o una mujer que ama a Dios, que se esfuerza cada día para agradar a Dios, que cumple esos mandatos, que se abstiene de todo mal, esas personas que examinan las cosas, que no se incitan, ¿verdad?, a hacer las cosas que ni siquiera están escritas o que están fuera de contexto, que se aíslan versículos, no caigan en eso, dice, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de todo lo malo. Entonces, esto es lo que Pablo, Pablo está haciendo esa recomendación. Y pues qué interesante, ¿verdad? Esta palabra que también es para nosotros. Y pues la segunda parte de este versículo dice, todo vuestro ser, es decir, y el mismo Dios de paz os santifico por completo y todo vuestro ser, todo vuestro ser. Este todo vuestro ser se define como completo, como todo, 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 todo el ser, ¿verdad? Pero la definición alude a ser eh, lo que esta palabra está diciendo, a perfectamente sano en relación al cuerpo. Eso es a lo que define esta palabra, todo vuestro ser. Alude al ser o a ser perfectamente sano en relación al cuerpo. Pero de lo que estamos hablando en relación al cuerpo o lo que el texto está apuntando no refiere a los miembros de un cuerpo, no refiere a esto, a los brazos, a las piernas, sino que refiere a la composición física y espiritual del ser humano. De hecho, el mismo texto lo da a conocer, ¿verdad? Y todo vuestro ser. ¿Cuál ser? Pues espíritu, alma y cuerpo. Esto es lo que Pablo dice. Os santifico por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ver cómo es la composición del hombre, el hombre en lo que está formado. Dice que él es espíritu. El espíritu sabemos que es el hálito de vida que Dios da, ¿verdad? Cuando es el da el soplo al ser humano, ¿verdad? Es el que nos da el aliento de vida. Eso es lo que nos da vida realmente, lo que tenemos de Dios para darnos vida sobre esta tierra. El alma, pues es inseparable del espíritu, es decir, el Señor cuando formó al hombre, al ser humano, dice que lo formó de la tierra, del polvo de la tierra, y dice que dio un soplo y dice que fue un ser viviente, pero no fueron dos soplos, sino fue uno, entonces no fue uno dar un espíritu y luego otro soplo donde dio el alma, sino que en un solo soplo fue espíritu y alma, es decir, que están fusionados, esos van en conjunto, van juntos, son inseparables, porque tienen esa fusión, están fusionados, pero tiene diferencia, o sea, en el ser humano tiene también cada uno tiene una función. Es decir, que en el alma se asientan los sentimientos, las voluntades de las personas, es de donde proceden todos los pensamientos, todo lo que pensamos, ¿verdad? Cuando vamos a actuar. De aquí viene, de todo el intelecto, viene del alma. Entonces, el espíritu es el hálito de vida y el alma son los sentimientos, es la voluntad misma del hombre. Entonces, esos van en conjunto y son inseparables. Y es bien interesante también analizar, ¿verdad? En el libro de Hebreos 4, creo que es verso 12, me parece, donde dice que la palabra de Dios es más filosa que toda espada de dos filos y penetra hasta el alma, hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, si están fusionados y son inseparables, ¿cómo la palabra de Dios es como, cómo puede partir, ¿verdad? ¿Cómo puede partir el alma y el espíritu? O sea, son inseparables. Pero lo que apunta o lo que marca este texto no es en sí separar, como cortar por la mitad y poner aquí el espíritu y el alma de este lado, sino a lo que refiere el texto es separar, es decir, hacer una separación en cuanto a conciencia de lo que es cada uno. Es decir, que penetra hasta el alma, penetra hasta lo más profundo y entonces hace la diferencia. ¿Sabes qué? Mi espíritu tiene que gobernar por sobre mi alma. En mi alma se encuentran mis sentimientos, mis voluntades.
en mi alma se encuentran mis emociones, y el cuerpo es la parte material donde habita el espíritu y el alma. Y el cuerpo es el instrumento o es el esclavo de quien gobierne, ya sea el espíritu o el alma. Es decir, cuando nosotros no conocemos del Señor, una persona que no conoce al Señor, dice la Escritura que estamos muertos espiritualmente muertos. Quiere decir que el alma es la que gobierna, la que tiene la voluntad, es la que está por encima, entonces da los placeres, ¿verdad?, al pecado y usa el cuerpo como ese instrumento para manifestar el deseo del alma. Pero cuando somos vivificados, el Señor nos da vida a nuestro espíritu, entonces el espíritu al gobernar sobre el alma, ¿qué hacemos? Bueno, pues entonces el hombre se dirige a adorar a Dios. Hagamos de cuenta que el espíritu del hombre es como una señal, ¿verdad? De un Wi-Fi, ¿no? Si el Wi-Fi está apagado, pues no podemos recibir señal de internet, no podemos recibir señal de nada, ¿verdad? De YouTube, ni de nada de eso. Pero ¿qué pasa cuando encendemos ese aparato? Entonces empezamos a recibir señal. Bueno, pues es lo mismo. Cuando el espíritu está muerto, pues no hay una comunicación con el Espíritu Santo. Es como esa fuente de alimentación, como esa fuente de comunicación que Dios usa para con el hombre, para que podamos tener esa relación, para que podamos tener esa coinonía, ese amor que Dios nos da, es como nosotros lo vemos, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Entonces, el guardarnos para Dios es no ser personas que tengamos nosotros que obedecer a nuestra alma, a obedecer a nuestras pasiones, a obedecer a nuestros impulsos, sino que es el espíritu que tiene que gobernar. Y el espíritu dice que, pues, cuando nosotros oramos a Dios, el Espíritu Santo es el que nos ayuda también, ¿verdad? Con gemidos indecibles, dice la Escritura, para que podamos nosotros también hablarle a Dios en lo que Dios mismo también pone el deseo en nuestros corazones, pero por medio del Espíritu Santo. Es decir, ya no estamos sujetos al alma, sino a nuestro espíritu, pero el Espíritu Santo es el que gobierna el espíritu del hombre. Eso es lo que debemos de guardarnos para Dios y estar irreprensibles, ser irreprensibles. Ser irreprensible no es ser perfecto, ser irreprensible es ser guardado, ser apartado, ser santo es apartado y el irreprensible, una persona irreprensible lo que hace, pues es simplemente guardarse para Dios, no cometer esos errores, ¿verdad? Que cometíamos en el pasado sin Cristo. Y pues si tú vives de una manera así, pues yo te aconsejo que entregues tu vida al Señor, que le pidas a Dios que realmente Él te ayude a cambiar, que te ayude a dejar esa vida pasada, que te ayude a dejar esa vida que está destruyéndote y que te va a llevar a ese lugar de tormento por una eternidad. Yo te aconsejo que entregues tu vida al Señor, que tú te guardes para Dios, que tú comiences a obedecer la voluntad del Señor. Y uno como cristiano, como ya creyente en el Señor, pues también debemos de mejorar muchas cosas. Debemos caminar en esa obediencia. ¿Y por qué? Porque esa es la responsabilidad del hombre, guardarnos y conservarnos irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si yo preguntara y yo los pudiera ver, pues, ¿quién quiere irse con el Señor? Pues todos levantaremos la mano, ¿verdad? Aún hasta los que no son creyentes, levantan la mano porque todo el mundo quiere irse al cielo, pero no es así de fácil, sino que debemos guardarnos irreprensibles, sin falta, sin defecto. Tenemos que hacerlo para con Dios. Ahora, hay un verbo cuando dice guardado, guardados y guardados irreprensibles, es como apunta el texto, dice, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Aquí hay algo bien interesante, porque la palabra guardarlos, o guardarnos, o conservarnos, en la definición está escrita en un tiempo que es un auristo pasivo optativo. Auristo pasivo optativo. ¿Qué sentido tiene esta declinación? Bueno, pues esto quiere decir que debemos, el guardar o conservarlos no es por nosotros, sino que depende de la gracia de Dios. Es decir, nosotros por nosotros mismos no podríamos hacerlo. Entonces, a como está declinada esta palabra, tiene el sentido de que nosotros no podemos guardarnos para Dios ni conservarnos para Él, sino que Dios es quien nos ayuda a poder hacerlo y dependemos de la gracia de Dios
para poder guardarnos y conservarnos puros para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, para ese advenimiento, para estar cerca, para en su retorno, cuando Él venga, nosotros poder llegar a la gloria del Señor. Así es que todo esto no depende de nosotros, no depende de nosotros, lo que depende de nosotros es la voluntad del hombre dirigirla hacia el Señor. Y aún todo eso está sujeto a la voluntad del Señor. Pero si nosotros endurecemos el corazón y no hacemos caso, pues el final puede ser trágico. Por eso, si tú no conoces al Señor, no conoces de Cristo, te aconsejo que lo hagas, que te acerques con alguien que te ayude, que te instruya, que te guíe en una oración. Y no es por la oración guiada, sino es lo que salga de tu corazón. Ya serás discipulado, ya serás instruido para que lo que tengas que hacer lo hagas para Dios, que te guardes irreprensible para el Señor, para que en la venida del Señor podamos irnos con Él para la gloria eterna con Dios y alabarlo por toda la eternidad. Y eso de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que se define como ese advenimiento, dice que Él es fiel, o sea que Él cumplirá lo que ha prometido. Entonces, debemos tener esa plena seguridad que Dios cumple sus promesas y en este caso, Él mismo nos ayuda por su gracia a mantenernos irreprensibles en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para el Señor. Entonces, damos gracias a Dios porque Él es bueno y su misericordia es tan grande que podemos nosotros, pues, gozarnos de ello, ¿verdad? Nosotros podemos gozarnos de que el Señor es quien nos ayuda porque por nosotros mismos no tenemos nada que darle al Señor, sino que lo que tenemos y lo que Él nos da, de lo que Él nos da, de eso mismo le ofrecemos a Dios. Si el Señor nos da de su gracia, pues de gracia también tenemos que adorarlo, tenemos que exaltarlo y tenemos que siempre caminar en esa obediencia. No somos perfectos, pero sí vamos camino a esa perfección. Y bueno, pues recordemos que pues sigamos en oración, sigamos siempre alabando al Señor, escudriñando las Escrituras, orando, pidiéndole a Dios, ¿verdad?, que nos ayude para caminar, ¿verdad?, en esa obediencia que Dios pide, para guardarnos para Dios. Que Dios les bendiga, esperamos que pronto nos volvamos a ver, si el Señor permite, pues estaremos aquí con un nuevo devocional. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y pues estamos aquí a la orden. Bendiciones.